Esto también. Vaya, la tutoría que se trata de hoy entonces es acerca de la unidad 5 que es inferencia estadística. Un término que nosotros platicábamos en la primera unidad donde estábamos definiendo términos de qué era la estadística descriptiva, qué era la estadística inferencial, cuando empezamos a estudiar cuáles eran los tipos de variables, ¿verdad? Las cualitativas, cuantitativas, cuál era la diferencia entre una población y una muestra. Así de que para la inferencia estadística, pues justamente necesitamos también, ¿verdad? Establecer la noción de qué es la estadística inferencial y también necesitamos las nociones de población y muestra, ¿verdad? Dentro del contenido que vamos a ver, y es el que les voy a compartir en este momento, y solo me confirma cuando ya se vea. Vamos a ver por acá, dos, ahí está. Sí se ve. Sí, Ok, muy bien. So, vamos a quitar esto porque me consume más internet y así no se traba mucho. Bien, entonces con estos términos, ¿verdad? El contenido que hay que estudiar de esta unidad y que seguramente ustedes ya le llevan una lectura es estimación puntual de un parámetro poblacional. De hecho, por ahí ya me estaban haciendo un par de consultas acerca de la tarea, de la actividad que hay que hacer, ¿verdad? Sobre la estimación de un parámetro. ¿Verdad? Los intervalos de confianza es lo que vamos a estudiar primeramente en esta tutoría, ¿verdad? Luego dice a partir del 5.4, introducción a la prueba o contraste de hipótesis, formulación de hipótesis, tipos de contrastes, tipos de errores y probabilidades, métodos de prueba, ¿verdad? Pruebas de hipótesis de parámetros de una población normal, pruebas de hipótesis de una población no normal y pruebas de hipótesis sobre una proporción. Eso vamos a estar estudiando también, pruebas de hipótesis en la medida que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Bueno, acerca de eso entonces comencemos con los intervalos de confianza. ¿Verdad? Y lo que tenemos a continuación acá es justamente eso, ¿verdad? Un intervalo de confianza es un rango de valores calculado en una muestra, en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro con una probabilidad determinada. ¿Ya? La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de confianza y se denota como 1 menos alfa. Esto que está acá. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia y se simboliza con alfa. Generalmente se construye en intervalos con confianza de 1 menos alfa, que es el 95%. O lo contrario, que es la significancia, que el alfa es del 5%. Es decir, establecer un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos al calcular el intervalo de confianza, ¿verdad? Es decir, de que tengamos 1 menos alfa, que tengamos un 95% de certeza de que nuestros cálculos son correctos. O que nuestros cálculos dichos de otra manera, se apliquen a la población. Menos frecuentes son los intervalos que calculamos con un alfa del 10% o con un alfa del 1%. ¿Y esto por qué? Porque el alfa del 10% viene a ser un error ya muy grande, ¿verdad? No nos podemos permitir darnos un error muy grande del 10%, del 15%, del 20%, pues porque pues, los cálculos que nosotros hacemos tienen que tener un nivel de precisión, ¿verdad? Y tampoco del 1% porque sería muy exigente para nosotros. Si nosotros establecemos significancias del 1% es ser demasiado restrictivo, es exigirnos demasiada exactitud en los cálculos de los intervalos que hacemos, ¿verdad? Porque como nosotros hemos venido estudiando en el transcurso de esta materia, ¿verdad? Podríamos decir de que la diferencia entre las matemáticas y la estadística es, por ejemplo, en matemáticas nosotros sabemos que 2 más 2 es 4, ¿verdad? En estadística siempre está o siempre se toma en cuenta el margen de error o la probabilidad de que algo esté mal, ¿verdad? Por eso la materia incluso se llama probabilidad y estadística matemática, ¿verdad? Porque
En estadística se puede decir, si en matemáticas se dice que 2 más 2 es 4, pues en estadística se dice que 2 más 2 probablemente es 4, ¿verdad? Porque la estadística de eso se trata. Se trata de investigar o de tomar en cuenta el margen de error que puede haber en los cálculos que se hacen, ¿verdad? O en las probabilidades que nosotros encontramos. Por eso las probabilidades son justamente eso. La probabilidad de que un suceso ocurra, vea, nosotros decimos es del 50%, del 80%, y entre mayor es la probabilidad, pues entonces más certero es que un suceso ocurra. Bueno, entonces normalmente, para aterrizar en eso, normalmente los intervalos de confianza se construyen al 95% de confiabilidad. ¿Vea? Es como que el estándar ideal, ¿vea? Ni muy exigente ni muy liberal, sino que algo intermedio. ¿vea? Eso es el 95%. Bueno, entonces, fórmula, vea. Para construir un intervalo de confianza se puede comprobar que la distribución normal estándar cumple, ¿vea? Esta cosa. Que el valor estándar de z, que ese sale de la tabla normal, que me imagino que ustedes ya estuvieron haciendo un poquito de estudio con la tabla normal, ¿verdad? ¿Me confirman eso, sí o no? Ya estuvieron usando la tabla de la distribución normal, ese montón de numeritos que están ahí. Sí, para la tarea anterior. Ah, va, excelente entonces, vea. Entonces, este valorcito estándar z, si nosotros queremos un intervalo de confianza del 95%, significa de que este valorcito estándar tiene que estar entre menos 1.96 y 1.96, un valorcito de la tabla, ¿verdad? Con la que ustedes ya están familiarizados. Bien, luego, si una variable x tiene una distribución normal, ¿verdad? Con media mu y desviación y varianza sigma cuadrado, entonces el 95% de las veces se cumple que, ¿verdad? De que la media muestral menos la media poblacional, ¿verdad? X barra es la media muestral. Mu, esta letra griega, es la media poblacional, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, eso dividido entre la desviación estándar, multiplicado por la raíz cuadrada del n, ¿verdad? Que es la muestra, debe estar justamente dentro de estos valores estandarizados de z, de un menos 1.96 y 1.96, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos buscando una confianza del 95%, ¿ya? Entonces nosotros despejemos la ecuación. Despejando la ecuación, ¿verdad? Y dejando solita a quién, a mu, que es la media poblacional. Nos queda la fórmula de la siguiente manera, esta que está acá. ¿Por qué es que hay que despejar mu, que es la media poblacional? Porque cuando nosotros hacemos la construcción de un intervalo de confianza, nosotros estamos diciendo, ¿verdad? La probabilidad de que un suceso ocurra está entre este valor y este valor. Ahora, nosotros no calculamos probabilidades puntuales acá. Mira, eso hay que notar. No se construyen probabilidades puntuales, como lo que hacíamos en la tutoría anterior o como el trabajo anterior que ustedes han hecho. De que hay un ejercicio que dice calcule la probabilidad de obtener dos bolitas rojas en una urna que tiene 10 bolitas, por ejemplo. Entonces nosotros llegamos a un número exacto, ¿verdad? 0.57, 0.32, etc. Entonces acá no, lo que nosotros hacemos es, ¿cuál es la probabilidad de que el parámetro poblacional, ¿verdad? Que este es mu, se encuentre en ese rango de valores? Eso es lo que estamos buscando, un rango de valores al final, que ese rango de valores está aplicado a la media poblacional. Por eso se llama inferencia estadística, lo que hablábamos al principio. Esto que estamos platicando acá, ¿verdad? Se llama inferencia, porque nosotros lo que estamos haciendo es que a través de cálculos sobre la muestra, que es lo que vamos a estar haciendo con esta fórmula, a través de cálculos sobre la muestra, nosotros podemos hacer la inferencia a la población, ¿ya? Y por eso es que se necesita cierta confiabilidad. Esa confiabilidad del 95% es justamente la confianza que nosotros tenemos de que nuestro parámetro calculado se aplica a la población en general, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, volviendo a la fórmula, ¿verdad? Nos queda de la siguiente forma.
X barra menos 1.96, ¿verdad? Que es el parámetro de Z, ¿verdad? Multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra, es decir, n, ¿verdad? Este es el límite inferior. Como límite superior tenemos x barra más 1.96 por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de la muestra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra de lo que acabo de hablar? Vean aquí este simbolito. Aquí dice x barra menos 1.96. Aquí dice x barra más 1.96. Este cálculo de hacerlo restado aquí y sumado acá es lo que nos permite obtener un límite inferior y un límite superior. Es decir, dos números distintos y nosotros vamos a decir, entre esos dos valores que se encuentra lo que andamos buscando. ¿Verdad? Bien. Vale. El resultado, como nos dice acá, es un intervalo que incluye a mu el 95% de las veces. Es decir, es un intervalo de confianza al 95% para la media mu cuando la variable x es normal y la varianza es conocida. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de hablar aquí justamente, ¿verdad? Cuando se quiere construir un intervalo de confianza para la media poblacional, la varianza es desconocida, por lo que el intervalo para mu construido al final es muy poco práctico. ¿Ya? Si en el intervalo de confianza se reemplaza la desviación estándar poblacional por la desviación estándar muestral, entonces el intervalo de confianza toma otra forma. Vean, esta misma formulita se parece mucho a la que tenemos acá anteriormente, ¿ya? Solo que en lugar de sigma, este simbolito que está acá, aquí tenemos S, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos dice? Acá, que es la desviación estándar muestral, ¿ya? Muestral. O sea de que prácticamente es la misma fórmula, pero lo único que cambia acá es la letra, dependiendo si conocemos o no conocemos la varianza. Bueno, entonces, se establece, y por pruebas anteriores que se han venido haciendo a lo largo de los años, ¿verdad? Es una buena aproximación para el intervalo de confianza de 95% para mu con varianza desconocida. Esta aproximación es mejor en la medida que el tamaño muestral sea grande. Es decir, entre más datos tenemos, ¿verdad? Entonces más ajustado a la realidad o a la población son estos resultados. Cuando el tamaño muestral es pequeño, el intervalo de confianza requiere utilizar la distribución t de student con n-1 grados de libertad, siendo n el tamaño de la muestra, pero esto ya es algo posterior, ¿vea? Ya es otra distribución que se utiliza para calcular intervalos de confianza. Por el momento vamos a estar estudiando los apegados a la normal. Si se fijaron acá en la plataforma, por aquí dice. Veamos. Prueba de hipótesis dice acá, de parámetros para una población normal y pruebas de hipótesis sobre la media de una población no normal, ¿verdad? Entonces esto va íntimamente ligado con lo que estamos hablando acá, de que cuando no se tiene una distribución normal, pues entonces podemos utilizar la distribución t de student, ¿verdad? Como dice acá, en vez de la distribución normal, ¿verdad? Pero bueno, eso es una etapa posterior, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en este momento es estudiar el cálculo de los intervalos de confianza, ¿verdad? Estableciendo de que la muestra que se nos da, ¿verdad? Se ajusta a una distribución normal, ¿verdad? Entonces, ejemplo, vean. Los siguientes datos son los puntajes obtenidos para 45 personas de una escala de depresión. Mayor puntaje significa mayor depresión. Por ejemplo, estos pueden ser datos clínicos. Vaya. Dice, los siguientes datos son los puntajes obtenidos para 45 personas. Ahí tenemos ya el valor de n, 45. 45 ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, con esos datos que tenemos ya ahí, para construir un intervalo de confianza para el puntaje promedio poblacional, asumamos que los datos tienen distribución normal, ¿vea? Con varianza poblacional desconocida. Como este parámetro, ¿verdad? La varianza es desconocida, lo estimamos por el valorcito de S, esa S chiquitita, ¿ya? Que es igual a 18.7, es decir, la varianza muestral. Luego, un intervalo de confianza aproximado es, ¿ya?
Y tenemos los datos siguientes. Vean, aquí de una sola vez están haciendo el cálculo de la media y de la varianza. De una sola vez. Media y varianza. ¿Vea? Media y varianza. ¿Qué es lo que significa? De que tomaron estos datos y calcularon su promedio. Y calcularon su varianza también. ¿Verdad? Nosotros en etapas anteriores ya sabemos cómo se calcula eso. ¿Verdad? Ya sabemos cómo es. Por ejemplo, si lo queremos hacer un poquito más rápido, nosotros podemos calcular media online. Vamos a poner calculadora de media aritmética. Entonces aquí vamos a calcular, ¿verdad? Podemos colocar el listado de números, ¿verdad? Que son estos justamente los que tenemos acá. Y para ello pues vamos a abrir acá un bloc de notas. Como esto es una imagen y no lo puedo copiar, pues entonces lo vamos a poner acá. 2, 5, 6. Dos, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 10, 11. Vea. Probando solo con estos valorcitos para hacer la prueba nada más. Lo colocamos aquí, calcular promedio, ¿verdad? Total de números 9 dice acá. O sea de que si los hubiera copiado todos, ¿verdad? Todos estos hubieran sido 45. Y el promedio me dice que es 7.55, ¿verdad? Entonces, digamos, es una forma fácil de calcular el promedio. Y asimismo, hay otras calculadoras en las que podemos calcular también la desviación estándar o la varianza de ser necesario. Bueno, entonces, esto ya lo puedo quitar, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo para que vean de que cómo es la forma en la que podríamos calcular el promedio. ¿Ya? Entonces, sigamos. Bien, tenemos entonces. Con los datos anteriores calculamos la varianza que es 18.7, ¿verdad? ¿Qué más datos necesitamos acá en la fórmula? Si se fijan acá necesitamos la media, ¿verdad? La media según el cálculo es 14.5, ¿sí? Y la desviación estándar, es decir, lo que sale aquí de la varianza, eso se calcula mediante la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Qué significa eso? De que nosotros en nuestras calculadoras bien podríamos colocar la raíz cuadrada de 18.7, ¿verdad? Según mi cálculo son 4.32. Entonces aquí hay que colocar la media, que es 14.5, menos 1.96, que es el valor estandarizado para cuando queremos calcular un intervalo de confianza del 95%. Este 0.6410 es la división de la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. ¿De cuánto dijimos que era la muestra? Miren, aquí está.
¿De cuánto dijimos que era la muestra? De 45. Eso, 45. Vaya. Entonces, si la muestra es de 45, entonces eso lo podemos sustituir en la fórmula. Hagamos entonces justamente esa sustitución. Bien, tenemos que la fórmula es, tenemos x barra menos 1.96, ¿verdad? Multiplicado esto por la desviación estándar muestral sobre la raíz de n. Esto es menor o igual que el parámetro poblacional mu, y a su vez es menor o igual que x barra menos 1.96 más, 1.96 multiplicado por la desviación estándar dividido entre n. Bien, siendo así, hagamos la sustitución de los valores. Nos dicen de que la media es 14.5. Muy bien. Luego, menos 1.96 multiplicado por la desviación estándar. La desviación estándar, eso es la raíz cuadrada de la varianza. Y esto es la varianza, esto que está acá. O sea, es la raíz cuadrada de 18.7. Bien. Entonces, acá podemos colocar raíz cuadrada de 18.7 entre la raíz cuadrada de 45, como ya me lo confirmaron. Menor o igual, aquí colocamos mu, menor o igual, y volvemos a colocar 14.5 más 1.96, y esto multiplicado por la raíz cuadrada de 18.7 entre la raíz cuadrada de 45. Bien. Hora de hacer los cálculos. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 18.7 entre la raíz cuadrada de 45. Bien. A mí me resulta 14.5 menos 1.96. Y esto multiplicado por 0.6410. Menor o igual, y aquí 14.5 más 1.96 multiplicado por 0.6410. Ok. Más simplificación. 14.5 menos 1.96 por 0.6410. En mi caso esto resulta 1.25 636. Menor o igual, mu, menor o igual 14.5 más 1.25 636. Ok, para finalizar, entonces 14.5 menos 1.25 636. En mi caso a mí me da 13.24. 13.24 36 menor que, y aquí lo mismo pero sumado, o sea de que aquí es 15
Esto resulta y tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta esto entonces? Se interpreta como que la media poblacional se va a encontrar en el valor desde los 13.24 hasta los 15.75. O dicho de otro modo, si nosotros no fuéramos a tratar de calcular la media poblacional, es decir, sacando los datos de toda la población, nosotros vamos a encontrar de que el valor de la media va a estar entre los 13 y los 15, ¿verdad? Entre el valor de 13 y 15, su promedio, ¿verdad? Entonces con esta forma es que se calcula el intervalo de confianza, ¿verdad? ¿Alguna duda de este procedimiento? Ninguna. Bueno, sigamos entonces. Ya que no hay dudas, continuemos, ¿verdad? Intervalo de confianza para una proporción. En este caso interesa construir un intervalo de confianza para una proporción o un porcentaje poblacional. Por ejemplo, el porcentaje de personas con hipertensión o fumadoras, por ejemplo, ¿verdad? Si el tamaño muestral de n es grande, el teorema central del límite nos asegura que, ¿verdad?, esa proporción que nosotros tenemos, ¿verdad?, se asemeja a una distribución normal con media p, es decir, con media esa misma proporción que nos están dando. Y la varianza va a ser p por 1 menos p sobre n. ¿Ya? Es decir, que el cálculo se va a realizar nada más con el valor de p que nos den, que es la proporción, ¿verdad?, dividido entre el total de datos que tenemos, es decir, entre la muestra, ¿verdad? O dicho de otra manera, el valor estándar de z que nosotros vamos a calcular, ¿verdad?, despejando z de ahí, vamos a obtenerlo como el parámetro muestral menos el poblacional dividido entre la raíz cuadrada de p por 1 menos p multiplicado por la raíz cuadrada de n, ¿verdad?, o sea, de la muestra. Y eso se aproxima a una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, ¿verdad? Donde p, como nos dice acá, es el porcentaje de personas con la característica de interés en la población, o sea, es el parámetro, ¿verdad?, que nos interesa, parámetro de interés, y p es su estimador muestral. Luego, procediendo de forma análoga al caso de la media, podemos construir un intervalo de confianza del 95% para la proporción poblacional p, ¿ok? Bueno, veamos un ejemplo. Entonces nosotros con eso tenemos la fórmula tal como sigue de acá, de esta forma, ¿verdad? Eso lo podemos escribir acá por aparte porque ya vamos a hacer un ejemplo de eso. Entonces, si escribimos acá, vamos a dejar que la fórmula es
P gorrito menos 1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de P multiplicado por 1 menos P, ¿verdad? Ese mismo P gorrito, y eso dividido entre N. Ya. Va a ser menor o igual al parámetro poblacional, ¿verdad? Si se acuerdan, con la media era media poblacional. Entonces, al calcular el intervalo de confianza para una proporción, igual, ¿verdad? Se refiere al parámetro poblacional. O sea que el parámetro o la proporción muestral es este P gorrito que estamos escribiendo. Más 1.96. Y esto va a ir multiplicado, para eso le vamos a poner una raíz acá, que es P gorrito por 1 menos P gorrito sobre N. Y tenemos, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos el ejemplo ahora. En un estudio de prevalencia de factores de riesgo en una cohorte de 412 mujeres mayores de 15 años en la región metropolitana, 412, ¿ya? 412 muestra. Se encontró que el 17.6 eran hipertensas. Un intervalo del 95% de confianza para la proporción de mujeres hipertensas en la región metropolitana está dado por, ¿verdad? Está dado por lo siguiente. Y es esto que tenemos acá. Bien. La proporción muestral. O sea, lo que nos están diciendo que corresponde a la muestra de las 412 mujeres, 17.6% son hipertensas, ¿verdad? O sea, el 0.176, ¿verdad? Esa proporción son las hipertensas, ¿verdad? Eso nos va a servir para sustituir en la fórmula. Lo voy a ir haciendo acá a la par, ¿verdad? Para ir viendo cómo se desarrolla. Bueno, entonces acá podemos colocar, vean, datos. ¿Qué datos tenemos de este ejercicio? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la proporción muestral, es decir, P gorrito, que es igual a 0.176, ¿verdad? Tenemos la muestra N, que es igual a 412. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos según la fórmula? La proporción muestral, ¿verdad? P gorrito y la N, ¿verdad? Solo esos dos datos necesitamos. Nada más. Entonces con estos datos hagamos la sustitución. Significa entonces que aquí P gorrito vamos a colocar como 0.176, ¿verdad? Menos 1.96 que ya va en la fórmula. Y acá en la raíz cuadrada, y esta la voy a hacer grandota porque voy a necesitar mucho espacio, es 0.176, ¿verdad? Multiplicado por 1 menos P, es decir, 1 menos 0.176, ¿verdad? Según mi cálculo, eso es 0.824. 0.824, ¿ok? Y esto tiene que ir dividido entre el N, es decir, entre 412. Bien, esto es menor o igual que P, esto es menor o igual, ¿verdad? Y aquí colocamos P gorrito, que es otra vez 0.176, ¿verdad? Más 1.96 multiplicado por 0.176 por 0.824, y eso dividido entre 412.
bien. Significa entonces de que aquí vamos a tener 0.176, ¿verdad? Mediante la calculadora, operaciones aritméticas sencillas, ¿verdad? Obtenemos de que esto es 0.0376. Aquí me falta un numerito. 6 va acá, 676, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ir corroborando que estos resultados son correctos, ¿verdad? Si hay un dato distinto, pues me avisan y lo revisamos. 0.176 más 0.03676. ¿Ya? Entonces, haciendo la resta de 0.176 menos 0.03676, tenemos que acá vamos a obtener 0.1392 menor o igual que P menor o igual que 0.212. Muy bien. Por lo tanto, el intervalo de confianza para una proporción es de 0.1392 y como límite superior 0.212. Lo que significa entonces de que si nuestro parámetro muestral, ¿verdad? Al analizar a las 412 mujeres, obtenemos de que un 17.6% de mujeres son hipertensas, significa entonces que a nivel poblacional, la proporción de mujeres hipertensas va a estar entre 0.13 y 0.21. O si lo queremos escribir de otra manera, vamos a decir, o si lo queremos escribir, más bien dicho, como porcentaje, esto lo podemos escribir como 13.92% menor o igual que P menor o igual que 21.2%, ¿verdad? Significa de que a nivel poblacional las mujeres que en su proporción son hipertensas están entre el 13 y el 21%. Esto con un nivel de confianza del 95%, ¿verdad? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Bueno, entonces ya que sí se entiende, vamos a lo siguiente. Ve, nosotros los ejercicios que hemos estado haciendo para calcular estos intervalos de confianza los hemos hecho al 95%. Y como podemos ver acá, para el 95% en esta tablita vemos que el valor crítico o el valor de Z que hemos ocupado es 1.96. Es decir, este valorcito de 1.96 que hemos ocupado en la fórmula. ¿Ya? Eso para cuando queremos un nivel de confianza del 95%. ¿Verdad? Como lo decíamos anteriormente, los niveles de confianza comúnmente utilizados son el 90%, el 95% que ya lo utilizamos en los dos ejemplos y el 99%, ¿verdad? Que es el más restrictivo que dijimos. Entonces, si nos piden un nivel de confianza del 90%, por ejemplo, significa de que el valor que vamos a utilizar de Z es 1.65. Cuando nos piden el 95%, ¿verdad? Utilizamos el 1.96, que es el que ya utilizamos acá en el ejercicio, ¿verdad? En los dos que hemos resuelto, 1.96. Si nos dijeran, calculen su intervalo de confianza al 99%, entonces el valor de Z que vamos a utilizar es 2.58.
que es el que se coloca aquí antes de la raíz, ¿ya? El que se coloca antes de la raíz. Bien, entonces con esto, practiquemos entonces con estos 3 ejercicios a continuación. Y cualquier duda pues me platica. Hola. Bueno, espero de que hayan comprendido el desarrollo de los ejercicios y que hayan resuelto estos que les compartí para practicar. Así que pasen feliz día.